Buenos días, mi nombre es Santiago Gómez Ramírez. El día de hoy voy a presentar el armado del proyecto Canario Electrónico, cuya principal función es emitir un sonido parecido al de un canario real. Para esto voy a utilizar dos principales ejes o etapas. La primera etapa sería la etapa de los transistores 2N3904 y 2N3906, cuya principal función es generar una señal moduladora a baja frecuencia, que lo que va a hacer es mandar el 1 y el 0 al nuestro LM555, que lo que va a generar es que sea audible para el parlante la emisión del sonido que deseamos. Para eso, el primer elemento a utilizar sería una batería de 9 voltios, que va a ser la que va a alimentar todo nuestro proyecto y cuya principal función es suministrar la energía necesaria para que todos los componentes funcionen de forma adecuada. Desde el primer instante que la corriente eléctrica se distribuye hacia la etapa de modulación y hacia el sistema LM555, aunque ambas partes reciben alimentación al mismo tiempo, cada una cumple una función distinta a la otra y complementaria. Mientras una genera una señal de lento control, otra produce una señal de audio que escucharemos al final del proceso. Dígase así el sonido de nuestro canal. El funcionamiento del circuito comienza cuando se conecta la primera etapa, que está formada por el transistor 2N3904 y el transistor 2N3906. Este es un tipo PNP y el otro es un tipo NPN, o sea, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Estos dos dispositivos trabajan a su vez de forma complementaria, que uno aumenta la conducción que el otro, mientras el otro disminuye la suya, permitiendo obtener una señal oscilante mucho más estable que la producida con uno solo de los transistores. Esta configuración aprovecha una característica de ambos tipos de transistores para controlar con mayor precisión las variantes del voltaje, que posteriormente modificarán el funcionamiento de nuestro temporizador LM555. De los transistores encontramos la resistencia R1, que equivale a una resistencia de 3.3 kiloohmios, cuya principal consistencia es limitar la corriente de polarización y establecer un punto de funcionamiento adecuado para ambos transistores. Gracias a esta resistencia, los dispositivos permanecerán dentro de su región activa y pueden responder correctamente a la variación de circuito sin entrar en saturación permanente ni sufrir daños por exceso de corriente. También se encuentra la resistencia número 2, que equivale a una resistencia de 100 ohmios, cuya principal función es encargarse de estabilizar la corriente en la etapa y proporcionar una mayor seguridad durante el funcionamiento, evitando cambios que pueden afectar el efecto de modulación que deseamos obtener para que sea adecuado la emisión del sonido de nuestro querido LM555. Junto a los transistores encontramos a su vez uno de los componentes más importantes, que sería el potenciómetro R7 o resistencia número 7, que es un potenciómetro de 100 kiloohmios, que lo que hace es controlar cuánto voltaje pasa, y es una resistencia fija. Un potenciómetro permite variar manualmente su valor mediante un eje giratorio. En este circuito, esa función consiste en controlar la velocidad a la que el condensador de 100 microfaradios se encarga de descargar. Cuando el usuario aumenta el valor del potenciómetro, el condensador tarda más tiempo en cargarse y descargarse, haciendo que la modulación sea más lenta. Si el valor disminuye, el proceso ocurre con mayor rapidez, el canto se vuelve más acelerado y, en otras palabras, la resistencia variable lo que permite es ajustar cuánto queremos que dure en tiempo la emisión de nuestro canario. Uno de los componentes más importantes de esta etapa sería el condensador OC1, que actúa como un pequeño dispositivo de energía eléctrica. Durante el funcionamiento almacena una carga hasta alcanzar un determinado nivel de tensión y posteriormente comienza a descargarse. Ese proceso ocurre y continúa una producción
de variación progresiva del voltaje presenta la etapa de los transistores. Los transistores 2N3904 y 2N3906 responden a esta variación alternando su conducción, de manera en la que la salida de una etapa no es un voltaje constante, sino una señal de baja frecuencia que lo que hace es cambiar continuamente con el tiempo. Es importante comprender que esa señal no se constituye un sonido del canario, sino que su única función es modificar el comportamiento del bloque del circuito. Una señal modulatoria llega al circuito mediante el condensador C2 de 100. La señal moduladora llega al circuito integrado mediante un condensador, el C2 de 100 microfaradios. Ese componente cumple una función de acoplamiento entre ambas etapas. Su principal característica consiste en permitir el paso únicamente de la variación de la tensión, bloqueando cualquier componente que pueda alterar la polarización interna del LM555. Gracias a este condensador, la información de la modulación pasa al temporizador sin modificar las condiciones normales del funcionamiento del circuito integrado. En pocas palabras, no se evita que pase información que no debe pasar al LM555. La segunda etapa corresponde al LM555, uno de los circuitos integrados que está acá, más utilizados de la electrónica debido a su versatilidad para generar pulsos, temporizador y señales periódicas. En este proyecto vamos a utilizar el LM555, su configuración estable, con el fin de poder generar pulsos eléctricos de manera continua sin necesidad de recibir disparos externos. Su funcionamiento interno se basa en un divisor de tensión formado por 3 resistencias iguales, que son las que le dan el nombre de 555, que generan 2 niveles de referencia equivalentes a 1/3 y 2/3 del voltaje de alimentación. Además se incorporan 2 comparadores de voltaje, un biestable tipo RS y un transistor interno de descarga. Todos esos bloques trabajan conjuntamente para controlar la carga y descargar el condensador externo y producir una señal periódica. En el circuito, la frecuencia del LM555 está determinada principalmente por la resistencia R4, que es de 6.8 kiloohmios, la R3 de 3.3 kiloohmios, el condensador S3 de 0,01 microfaradios. Al comenzar un ciclo, el condensador de 0,01 se descarga a través de la resistencia R4 y R5. A medida que aumenta su voltaje, los comparadores internos supervisan continuamente ese nivel. Cuando el condensador alcanza aproximadamente los 2/3 del voltaje de alimentación, el comparador superior cambia al estado biestable interno, activando el transistor de descarga del pin número 7. O sea, se termina de cargar del todo y ahora comienza una cuenta regresiva para que se vaya descargando poquito a poquito. El comparador superior lo que hace es activar el transistor, que a su vez en ese instante el condensador comienza a descargarse por la resistencia 5. Cuando el voltaje desciende aproximadamente a 1/3 del voltaje de alimentación, el comparador inferior vuelve a cambiar al estado biestable, desactiva el transistor de descarga y permite que el condensador inicie nuevamente el proceso de carga. Este ciclo ocurre de forma repetida cientos o miles de veces por segundo, generando una onda cuadrada en la que el pin número 3, que corresponde a la salida del circuito integrado, pueda funcionar. El LM555 funcionará únicamente con la resistencia número 4, resistencia número 3 y el condensador, que ya dijimos que era de 0,01 microfaradios. Este producirá un tono fijo muy parecido al pitido de un buzzer electrónico. Sin embargo, el objeto de este proyecto no es generar un tono constante, sino que se vibre, y lo que intente hacer es generar un sonido como el del canario real, como un canario animal. Para conseguirlo interviene la primera etapa del circuito. La señal de baja frecuencia producida por el transistor modifica continuamente las condiciones en las que el circuito del funcionamiento del LM555 mediante el condensador número 2. Con consecuencia, los encargados de carga y descarga del condensador, o sea, el C3, descarga, dejan de ser constantes y la frecuencia de salida aumenta y disminuye de manera continua. Esta modulación produce cambios permanentes en el tono del sonido, creando un efecto muy similar al sonido del ave.
La señal de salida que aparece en el pin número 3 del LM555 posteriormente atraviesa la resistencia R6 de 47 ohmios con una resistencia limitada a la corriente suministrada al parlante, evitando las sobrecargas tanto del circuito integrado como del propio altavoz, así evitando que esto se queme. Después de la señal pasa por el condensador número 4 de 5 microfarads, cuya función consiste en bloquear los componentes que continúan y permiten únicamente el paso de la señal alterna del audio. Gracias a este filtrado, el parlante recibe una señal para producir vibraciones mecánicas sin desplazamiento permanente de su membrana. O sea, sin que hagas como que intente salirse. Esto a su vez lo que intenta hacer es que él produzca, mejora su calidad de sonido aumentando su vida útil. El parlante constituye una señal y la última etapa del circuito. Cuando recibe la onda cuadrada generada por el LM555, su bobina interna crea un campo magnético variable que mueve el cono del altavoz hacia adelante y hacia atrás. Esas vibraciones desplazan el aire circundante, o sea, el aire que está alrededor, y genera ondas sonoras que finalmente son percibidas por el oído humano como el canto de un canario. Debido a que la frecuencia cambia constantemente gracias a la modulación producida por los transistores, el sonido resulta mucho más natural y agradable para ser emitido por un oscilador convencional de frecuencia fija. Finalmente, el circuito incorpora un switch, un S1, que es el único S1 que tenemos, conectado al pin número 5 del LM555, conocido como terminal o control de voltaje. Este pin permite modificar temporalmente los niveles internos de referencia del circuito integrado. Al accionar el pulsador se altera momentáneamente la frecuencia, así generando pequeñas variaciones de sonido al sonido generado, aunque su utilización no es indispensable para el funcionamiento básico. Resulta útil para realizar pruebas e introducir ligeras modificaciones, sino que en este caso, al ser un A-estable, nuestro LM555, la principal función de este es activar es mandar activado el trigger, que lo que hace es que empiece a funcionar nuestro LM555. Al accionar esto, se suelen utilizar diferentes variaciones o modificaciones para un efecto sonoro. En conclusión, el funcionamiento del canario electrónico se basa en la cooperación de dos etapas perfectamente diferenciadas. La primera, integrada por el transistor 2N3904 y 2N3906, junto con las resistencias R1, R2 y el potenciómetro R7 y el condensador C1, genera una señal de baja frecuencia encargada de modular el sistema. La segunda, formada por un circuito integrado LM555, la resistencia R4 y R5 y el condensador C3, produce una frecuencia audible que será enviada al parlante. Finalmente, los componentes R6 y R4 y C4, que en este caso sería el condensador número 4, acondicionan la señal para que esta llegue al altavoz. La combinación de ambos bloques permite obtener una frecuencia que cambia continuamente, reproduciendo un sonido muy similar al canto natural de un canario. Este diseño demuestra que con integración de componentes sencillos correctamente configuradas puede dar un sistema capaz de imitar un fenómeno acústico presente en la naturaleza mediante fundamentos de la electrónica análoga. ¿Ya? Listo. Ya.